unas gráficas de esas parábolas. Dijimos que son parábolas. A ver, traten de hacerlas. Recuerden que tienen que practicar todo lo que es gráfica ustedes. A ver, traten de dibujar esas palabras y me comentan a ver cómo les queda. A ver.
Profe, alguien menciona que no está grabando. Bueno, ya ponemos a grabar, sí. Gracias. Bien, ¿están haciendo la gráfica? ¿Pudieron hacer esa gráfica? Sí, ya. Sí, profe. Bien. ¿Cómo les quedó? A ver, coménteme. Una parábola con ramas positivas que está en corta el eje Y en 1 y menos 1 y el vértice lo tiene en 0 menos un medio. ¿La primera? Sí. ¿Dónde corta? Al eje Y en 1 y menos 1 Bien. y al eje X en menos un medio. A X en menos un medio. Bien. ¿El resto le quedó así? Sí, sí, profe. Sí. Bien. ¿Y la otra parábola? ¿La Eh, hicieron? sí, ramas negativas, corta ahí en 2 y en menos 2 y a X en 1. Bien. ¿Y pudieron encontrar ahí la figura esa que les queda? Sí, parece un ¿Y ojo. cómo les quedó? Por un lado voy a tener algo así, ¿no es cierto? Menos un medio, uno y menos uno. ¿Está claro? La primera parábola. ¿Lo ven eso? ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Y después la otra, ¿por dónde pasa? Ya dejo un poquito más, ¿no es cierto? Va a pasar acá por 4 y después va a pasar por 2 y menos 2. ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso, chicos? ¿Así lo habían planteado? Sí. ¿Sí? ¿El resto? Sí, sí, así. Bien. ¿Qué es lo que tengo que integrar entonces? Lo que está comprendido entre las dos parábolas, ¿sí? ¿Está claro? Esto es lo que tengo que integrar. ¿Sí? ¿De qué manera me conviene integrar? ¿En qué orden me conviene integrar? ¿O cómo plantearían esas integrales? Por empezar, ¿qué voy a calcular acá? El área. El área de esa región definida por esas dos parábolas. Bien. A ver, ¿cómo plantearían esta integral? Aparte de lo que ya tengo acá, necesito conocer algo más. Serían los puntos donde intersectan las curvas. Bien. ¿Cómo sacarían eso? Igualando las dos parábolas. Bien. ¿Qué igualarían? Los y al cuadrado. Bien. Entonces, ¿qué igualarían? 2x más 1 igual a menos 4x más 4. ¿Estamos? Sí. Y va a quedar entonces 6x igual a ¿qué? A 3. X igual a 2. ¿Sí? Si x es igual a 2,
¿Y vale cuánto? Dos. X no sería un medio. Perdón. X, un medio, sí. Sí, estaba viendo a la gráfica. X igual a un medio. ¿Sí? Y entonces, Sería raíz de 2. fíjense. ¿Cuánto valdría ahí? Raíz de 2. Más menos raíz de 2. Bien, más o menos raíz de 2. Bien. Quiere decir entonces que acá pasa por un medio y acá la intersectan más o menos raíz de 2. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Ya tenemos todo entonces lo que necesitaríamos. ¿Cómo plantearían esa integral? A ver. Podemos hacer con respecto a y primero y después con respecto a x. Bien. Si planteamos en ese sentido, ¿cómo harían para integrar esa región? Y nos podríamos parar en un punto, en un raíz de 2 positivo, por ejemplo, y mirar hacia abajo, qué es lo que encontramos primero y qué es lo que encontramos después. Bien. Si yo primero integro con respecto a y, fíjense, en este punto de inflexión, ¿sí? En este punto, el que acabamos de encontrar, un medio de x, fíjese que cambia la cuestión. Del lado izquierdo tengo esta parábola y del lado derecho tengo esta parábola. Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué me implica eso? ¿Qué me genera? A ver. Sería un cruce entre las dos funciones, las dos que, que arman la parábola, ¿no? Eso lo explicamos el otro día cuando estuvimos en consulta. ¿Qué pasa cuando me cambia los límites de integración? ¿Qué tengo que hacer con esa región? Es toda la región que yo tengo que integrar, ¿no es cierto? Pero me di cuenta que, como dice su compañero, si yo me paro acá y miro con respecto al eje Y, para el lado izquierdo de esta división,
tengo como límite esta parábola, pero para el lado derecho ya tengo esta parábola. Cuando eso pasa, cuando me cambian los límites de integración, ¿qué tengo que hacer con esta región? ¿La puedo hacer en una sola integral? ¿Resolverla en una sola integral? Se tendrían que hacer 2 integrales. Claro, exactamente, eso lo vimos, lo explicamos en clase. Debería dividir yo esta región. ¿Lo ven a eso, chicos? Voy a tener que hacer 2 integrales. Por un lado la de la izquierda y por el otro lado la derecha. El resultado final va a ser la suma de las dos. Cuando yo haga con respecto a y, ¿quién está por abajo? ¿Qué curva está por debajo como límite inferior? 2x más 1. Raíz cuadrada de 2x más 1. Bien, pero ¿qué raíz? La negativa. Claro. ¿Se entiende eso? ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, menos la raíz. Y después por encima, por encima, Ya es la positiva. es la positiva. ¿Está claro? ¿Lo ven a eso? Sí, sí, profe. ¿El resto de los chicos? Sí. Sí. Bien, ya tenemos los límites con respecto a y. Y con respecto a x, Y sería de menos 1/2 a 4. menos un medio, ¿hasta dónde? Hasta un medio. ¿Cuál era el punto acá? El x igual a un medio, Ah, ¿está claro? claro. Sí, sí. Iría entonces entre menos un medio y un medio. Después tendría que plantear esta de la misma manera y sumar las dos. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? El planteo de la otra región sería el mismo, similar. ¿Sí? Tenemos la parábola y tenemos también los mismos puntos, porque es el punto de intersección de ambos. ¿Está claro? ¿Se Profe, yo entiende? tengo una cosa. Sí. Nada, que quería preguntarle por qué no usa las dos funciones de piso y techo e integra de menos raíz de 2 a raíz de 2, que sería de i. ¿Entiende? Claro, por eso, porque estamos haciendo primero esta región. Por eso vamos entre menos la raíz y más la raíz. ¿No se puede armar, profe, una ¿Sí? sola integral Ok, como si fuera una Es, región ahora voy tipo viendo. 2? eso, Por ahí se me escapa. exactamente es lo que queremos explicar. Por eso el cambio de orden de integración es lo que queremos ir. Lo que pasa es que yo quería que analicen en un sentido y en el otro. Como su compañero tomó primero con respecto a y, es lo que estamos viendo con respecto a y. ¿Se entiende? Primero, la primera integral. ¿Se entiende? Queremos llegar a eso. Sí, sí, la primera. Entonces, fíjense, cambiemos. Hagamos primero con respecto a x. Si cambiamos con respecto a x, me paro acá y miro. ¿Quién tengo? La primera parábola. Siempre la misma. Siempre el mismo. Límite inferior. ¿Sí? Después por encima, la segunda. ¿Sí? La segunda parábola. ¿Lo ven a eso? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Y después con respecto a y, ¿cómo me quedaría? Entre menos raíz de 2 Menos y raíz de 2.
Bien, exactamente. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Menos raíz de 2. Raíz de 2. Acá, ¿cuál me queda por debajo? 2x más 1. Pero ¿cómo es la curva esa? ¿Qué tengo que hacer ahí de las ecuaciones? Despejar X respecto de Y. Despejar X, exactamente. ¿Lo ven a eso, chicos? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estamos haciendo con respecto a X. Entonces necesito despejar X. ¿Lo ven? ¿Se entiende? X Sí, sí. entonces, de la primera ecuación, de la primera parábola va a ser igual a ¿qué? Y cuadrado sobre 2 menos 1 medio. Bien, si despejo X de la segunda parábola, ¿qué va a ser igual? Menos y cuadrado sobre 4 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá, ¿cómo me va a quedar? Y cuadrado sobre 2 más 1 menos y cuadrado sobre 4 más 1. Bueno, la primera es menos 1. ¿Se entiende? Acá es menos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Bueno, esa es, digamos, la principal ventaja de integrar en uno o en otro sentido, ¿sí? Ténganlo presente. Suele suceder en los parciales, ¿sí? Que a veces, cambiando el orden de integración, resulta mucho más fácil todo lo que es el cálculo de la integral. No tan solo en el cálculo en sí de la integral, sino a la hora de determinar los límites también de integración, ¿sí? Fíjese que de la primera forma, mirando primero con respecto a y después con respecto a x, tenemos que dividir la región, encontrar los puntos de intersección, ¿sí? Determinar los límites, hacer dos integrales, sumar las dos integrales, planteándola en el otro orden, primero con respecto a x y después con respecto a y. Lo que hacemos directamente es plantearla de una sola vez, ¿sí? Y es mucho más fácil también poder visualizar los límites de integración. Recuerden que cuando están calculando también el área, acá en el integrando la función vale 1, ¿sí? Es por eso que no se coloca nada en el integrando. Simplemente lo que hacemos es integrar los límites de esa región. La región en este caso es un área plana. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, eso es la importancia, digamos, ¿sí? Y por eso es este tipo de ejercicios. Les vuelvo a repetir, a veces, analicen bien, en el parcial suele suceder, Profe, sí, ahí en lo que acaba de borrar, ¿cómo se da cuenta con respecto a X cuál es la función superior y cuál es la inferior? bien, lo que hacemos, nosotros le decíamos a los chicos por ahí con una forma, digamos, práctica, por así decirlo, es como que vos te parás acá, ¿sí? Y si integrás primero con respecto a X, mirás, ¿sí? Mirás en ese sentido. Lo primero que tenés que hacer vos, por un lado, primero, identificar tu región, ¿sí? La marcas bien. De todo lo que vos tenés, necesitas una parte, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, identificar primero tu región. Entonces me paro y ¿quién está por debajo? Esta parábola. Y se mantiene siempre, es siempre la misma, ¿sí? Sigo mirando y después cierra esta otra parábola. Entonces por eso va, ¿sí? Yo me paro acá, miro, tengo siempre esta parábola como límite inferior y la otra parábola como límite superior. Es lo que acabamos de colocar acá. Pero como estamos haciendo con respecto a x, lo que hicimos de las parábolas, despejamos x. ¿Está claro?
Los puntos donde se intersectan es un medio de x más raíz de 2 menos raíz de 2, ¿sí? Entonces, como yo me moví con respecto a x, ya puse los límites, que son las curvas, seguramente los límites que siguen con respecto a y van a ser rectas, ¿sí? ¿Y cuáles son esas rectas? Los puntos de intersección que acabamos de calcular recién, que son menos raíz de 2, límite inferior, raíz de 2 positivo, límite superior. De esa manera yo ya tengo cubierta toda la región que quiero integrar, ya puedo comenzar a resolver esa integral, ¿sí? Buenísimo. Bueno, de la misma manera, cuando yo quiero encontrar los límites con respecto a y, me paro acá, ¿sí? Y miro. Recuerden que este es el punto de intersección de las dos. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces, son los valores que calculamos acá. Menos raíz de 2 más raíz de 2, ¿sí? Son los cortes de las dos parábolas. Recuerden también que siempre la primera integral, en el caso de que los límites sean una función, esa función tiene que estar con respecto a la variable que sigue, con respecto a la variable que sigue en el orden de integración. Fíjense que los límites acá, de las funciones que aparecen como límite inferior y límite superior, están en función de y, lo cual es coincidente. ¿Por qué? Porque después de la primera integral, que es con respecto a x, yo tengo que integrar con respecto a y. ¿Sí? También tienen que tener en cuenta que la última integral está entre valores constantes. ¿Para qué? Para yo obtener un valor. Yo no puedo tener como límite de integración en la segunda integral variables acá. Porque si yo tengo variables, el resultado va a ser una función. ¿Se entiende eso? Entonces, todas esas cuestiones ustedes las tienen que tener en claro para que no cometan errores a la hora de plantear los límites de integración. ¿Sí? De la misma manera, si yo acá, si la variable que sigue de integración es x y acá me aparece una y, y bueno, algo está mal. ¿Sí? No están planteados los límites de manera correcta. Fíjense que acá aparece y porque es la variable que sigue en el orden de integración. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, de la misma manera, tengan en cuenta lo que les pide calcular, ¿sí? Porque a veces en los parciales también se suele, por ejemplo, en el 6, en el inciso A, me dice, bueno, calcule la integral, ¿sí? Fíjese que ahí aparece como una integral simple, me dice la integral, me dice como dominios B de f diferencial de área. Pero no le está diciendo si es una doble, si es una triple. Bueno, acá al aparecer diferencial de área, ustedes ya deberían darse cuenta que está hablando de una región plana, que está en R2, ¿sí? A veces también puede aparecer como notación conjuntista esa región y no les dice nada con respecto a qué tipo de integral es la que tienen que hacer. Entonces ustedes tienen que analizar de acuerdo a los datos que les dan, ¿sí? Digo esto porque por ahí los chicos se suelen confundir, está pidiendo una región plana y piensan que es una superficie en el espacio, ¿sí? O a veces al revés también, tienen que calcular un volumen en el espacio y están haciendo una región plana, ¿no? Eso lo tienen que tener bien en claro, ¿sí? Saber identificar cuál es la región o la superficie que tienen que integrar, ¿sí? Bueno, ¿se va entendiendo cambiar el orden de integración? Sí, profe. ¿Se Sí, va sí. entendiendo? Bien, 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 bien. Bueno, repasen también eso, ¿sí? Porque
les puede ser útil, ¿sí? Bueno, antes de entrar en aplicaciones físicas, veamos un ejemplo más de cálculo del volumen, ¿sí? A ver, traten de graficar el Z igual a... A ver, traten de graficar qué región les queda el ejercicio 10, inciso A. A ver.
A ver, traten de graficar bien cómo les queda la región, por sobre todo en el plano XY. ¿Sí? ¿Lo pueden ver eso? Sí, sí, pero Sí, bien, ahí tengan cuidado, ¿sí? Bien, ¿cómo les quedó, chicos?
¿Está costando Y, graficar? y a mí me quedó como una media luna que atraviesa el paraboloide. A ver, al resto. Bien, bien. Lo importante es tratar de hacer, ¿sí? Eso es lo importante. O un paraboloide circular, pero no circular del todo, sino Bien, si no es circular, ¿qué es? ovalado o algo así. Elíptico. Ah, Elíptico. ok. Fíjate, recuerden siempre que cuando va acompañado de las X y las Y de valores distintos, de factores distintos, es elíptico, ¿sí? ¿Está claro? Bien, eso es por encima, ¿no es cierto?, del plano XY. Esa sería mi superficie en el espacio. Digamos, una de las superficies que forma mi región. Después tenemos planos, ¿sí? ¿Está claro? En realidad tenemos un plano, el y igual a x, y después que tendríamos x igual a y al cuadrado menos y. Una parábola desplazada en Y que se extiende por el eje Z. Entonces no sería una parábola. Si estamos hablando de superficie, Un cilindro. un cilindro parabólico. Bien. Entonces, ¿cómo les quedó? No pedimos tampoco que sean gráficas perfectas, sino que se entienda lo que tienen que integrar, ¿sí? ¿Se entiende? Con que ustedes dejen en claro cuál es la superficie que tienen que integrar, eso ya es suficiente, ¿sí? Bien, ¿cómo sería entonces la cuestión acá? ¿Alguien pudo completarlo? Y yo lo que primero hice fue hacer el R cuadrado, en R cuadrado la parábola y la recta, y luego llevarlo a eso a R cubo. Queda el plano y lo que es el cilindro parabólico Bien, en bien, una bien, región que atraviesa por el medio, digamos, en el paraboloide. bien. Esa es una buena opción, ¿sí? Por un lado tenemos el paraboloide, dijimos elíptico, ¿sí? ¿Está claro? Elíptico porque esta acá, su generatriz es una elipse, ¿sí? También hay paraboloides circulares, cuando esta generatriz acá es una circunferencia, ¿sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien. Eso tenemos por un lado. Ahí lo que hizo su compañero está bueno, ¿sí? Porque fíjense que tener que graficar ese plano, el y igual a x, y después el otro cilindro parabólico en el espacio, por ahí se puede complicar un poquito. Y es una buena opción llevarlo al plano como para tener una idea más clara de lo que me representa esas dos regiones, ¿sí? Y bueno, y después hacemos la similitud en R3, pero lo que dice su compañero está bueno, fíjense, porque me dice, por un lado, y igual a X, ¿sí? Que ya conocemos quién es igual a X, ¿sí? ¿Está claro? ¿No es cierto? Pero esto sería en R2, ¿sí? Nosotros solamente lo que estamos haciendo acá es como para tratar de hacer una mejor interpretación de lo que serían los límites en X y Y. Esto sería en R3. Después nosotros llevaríamos esta región de R2 acá, a R3. ¿Está claro?
Sí, Bueno, tenemos y igual a x. ¿Y después qué nos falta graficar? Nos falta graficar x igual a y al cuadrado menos y. ¿Cómo es esa parábola? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde corta ahí? pasa por el origen y corta ahí en 1. Fíjense bien. Sí, estaría pasando por el origen, sí. Y corta en y igual a 1. O sea que pasaría por 1 y por 0. ¿Está claro? Claro, sí, sí. Bien. ¿Dónde estaría el vértice de esa parábola? ¿El vértice de la parábola? Sería en un medio. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso, chicos? Sí. A ver, fíjense bien. En menos un medio no estaría, profe. Claro, claro, claro. ¿Lo ven a eso? Al menos un medio estaría el vértice. ¿Está claro eso? Mire que si no saben graficar ese vértice, no hacen mal la parábola y se va todo. Esta sería mi parábola. ¿Está claro? El vértice está en un medio de y menos un medio de x. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es mi región entonces? En el plano x, y. Es esta. ¿Está claro? ¿Se entiende? Fíjense que es un poquito mucho más fácil identificarlo acá en R2, porque acá quizás se nos complica bastante, ¿sí? Bueno, ahora esto lo llevamos acá. Pero recuerden que esto, llevado al espacio, es un cilindro parabólico y este es un plano, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, sí. Se entiende. Bien. Entonces, es esta porción la que nosotros vamos a tomar del cilindro. ¿Lo ven? ¿Lo ven eso? ¿Lo pueden apreciar? Sí, profe. Acá pasaría el y igual a x. Después tendría la parábola por acá. Pasaría acá por el menos un medio. ¿Sí? Tendré que hacer acá la parte negativa. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven cuando lo llevamos acá a R3? Que quizás es un poquito difícil ya poderlo graficar. ¿Lo ven a eso? Sí, sí. Acá pasaría por 1. Entonces vendría la parábola por acá. ¿Sí? Y vendría la parábola por acá.
¿Sí? ¿Lo ven? Todo esto por atrás. Es lo que tenemos acá por atrás. ¿Sí? Por atrás de lo que sería del eje X. ¿Lo ven? ¿Se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo? O sea, esta parábola quedaría acá por atrás. ¿Sí? Bueno, es esa parábola la que yo estaría tomando acá arriba. ¿Sí? Proyectada acá. ¿Sí? Yo estaría tomando esta porción de mi cilindro. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿Se puede apreciar? ¿Se puede Sí, entender profe. lo que estamos haciendo? Sí. Sí, sí, profe. ¿Sí? Ven que es un poquito difícil hacerlo en R3. Bueno, no exigimos la gráfica con las perspectivas correctas, pero que sí se entienda lo que ustedes demuestren que están entendiendo lo que tienen que integrar. ¿Sí? ¿Está claro? ¿El resto de los chicos lo entienden? Está bueno el ejercicio para pensarlo, ¿eh? Bueno, volumen. Entonces, ¿cómo planteamos las integrales? ¿Cuál sería el orden de integración? ¿Quién va en el integrando? A ver. Creo que una manera más fácil sería integrando con respecto a y luego con respecto a x. Porque primero tenemos la parábola y luego tenemos la recta. Volvemos a lo que vimos recién. En qué orden nos conviene primero? De X y después de Y. Claro, De vuelta sería una región tipo 2. claro, exactamente. Fíjense que de X primero y después de Y sale en un solo, en una sola integral. ¿Lo ven a eso? Porque si yo me paro de nuevo con respecto a Y, fíjate que acá me cambia. En esta recta, en la X igual a 0, que es la Y, cambia el límite. Primero voy a estar entre la parábola, pero después ya tengo recta y tengo parábola, entonces tengo que dividir la región. ¿Se entiende? Claro, claro, ya lo vi. Bien, 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 bien. Justamente, fíjense, que era lo que acabamos de ver recién. Entonces me conviene, primero me paro acá, miro con respecto a X, ¿quién tengo siempre? Tengo siempre la parábola por debajo y por encima la recta. ¿Sí? Con respecto a X. Y con respecto a Y voy entre 0 y este punto. ¿Cuál es este punto? ¿Dos? ¿Dónde se intersectan la recta y la parábola? A ver. A ver, calculen. ¿Puede ser 2? Sí. ¿Estás seguro? Sí, es 2. Y igual a Sí, 2. Exactamente. Cuando X vale 2, para ambos, cuando X acá vale 2, para ambos, Y vale 2 acá. ¿Está claro? ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Entonces voy entre 0 y 2. Bien. Voy entre 0 y 2.
Con respecto a y, con respecto a x, voy entre la parábola, que es y cuadrado menos y la recta, igual a x, ¿sí? Diferencial de x, diferencial de y. Bien, ya tengo la región plana, el área, la base, la altura, ¿quién me la da? La elipse, La elipse. el paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico, exactamente. ¿Cómo es la ecuación? 3x cuadrado más y cuadrado. 3x cuadrado más y cuadrado. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Sí, sí. Bien, fíjense, muy, muy importante es esto, ¿sí? De que cuando a veces se nos complica visualizarlo acá en R3, llévelo a R2, analicen, vean bien y después lo llevan acá. Creo que les puede servir de mucha ayuda, ¿sí? Pues sobre todo para identificar la región, para saber en qué orden van a integrar, ¿sí? En qué orden les conviene, ¿sí? De ahí la importancia de cambiar el orden de integración, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Bueno, después ustedes plantean las integrales, las resuelven, ¿sí? Nosotros como para seguir avanzando, porque esto es mecánico, lo que sigue es mecánico. Igual respeten todas las propiedades, el orden, cuando integran con respecto a una variable y la otra es constante, cuando están sumando, todas las propiedades, todas las reglas de integración son válidas, pero las tienen que respetar, ¿sí? No vayan a cometer errores en el desarrollo que después les condicione la nota del parcial, ¿sí? Bueno, y así, ¿sí? Todo lo que sería el 10 es cálculo de volumen de diferentes regiones, ¿sí? Vamos a seguir avanzando un poquito porque este práctico es largo, fíjense que nos queda aplicaciones físicas, nos queda integral triple, ¿sí? Y después cambio de variable. Es bastante largo este práctico. Bueno, aplicaciones físicas. Ustedes ya vieron física, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculan la masa de un cuerpo? ¿Cuál es la fórmula para calcular la masa de un cuerpo? Fuerza sobre aceleración. A ver. ¿A qué es igual la masa de un cuerpo? La densidad, ¿cómo la calculan? La tienen acá en pantalla, ¿sí? ¿Cómo calculan la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Bien, si yo quiero conocer la masa de ese cuerpo, despejo, ¿no es cierto? La densidad por el volumen, ¿está claro? Sí, sí. Bueno, eso llevado a una superficie que está en el espacio, ¿sí? Fíjense, nosotros acá ya lo expresamos en función del diferencial, ¿sí? Que es la variación con cada uno de los ejes, ¿sí? Bueno, y eso es lo que hacemos acá en análisis matemático 2. Directamente aplicamos la fórmula, ¿sí? Determinamos un elemento de masa, ¿sí? Pequeño de esa superficie, ¿sí? Ese elemento va a estar dado por el producto de la densidad
multiplicado por la velocidad. Bueno, la suma de cada uno de esos elementos de masa me daría todo lo que es la masa de una superficie que está en el espacio. ¿Sí? Fíjese que esta fórmula, la de la densidad por el volumen, es la que la llevamos al integrando. Integramos ese dominio con respecto a las tres variables, ¿sí? Esa integral me da, bueno, la suma de todos sus elementos de masa y me daría la masa total del cuerpo, ¿sí? Es decir que si nosotros queremos calcular la masa a través de una integral múltiple, lo que hacemos es calcular el volumen de esa región, porque fíjense que aparece acá las tres variables, ¿sí? Es decir, vamos a tomar las tres variables de esa superficie que está en el espacio como límite de integración, y en el integrando, ¿quién iría? La densidad de ese cuerpo. Es decir, que yo necesito conocer la densidad de ese cuerpo para poder calcular la masa. ¿Está claro? ¿Se entiende? Después con el profe ya van a profundizar un poco mejor, ¿sí? Nosotros lo vemos desde el aspecto práctico para seguir avanzando, porque las aplicaciones físicas son más que nada aplicar las fórmulas, ¿sí? De los conceptos que ustedes ya tienen: masa, densidad, centro de masa, momento de inercia, ¿sí? ¿Está claro, chicos? Fíjense, en el ejercicio que sigue me pide calcular la masa de una lámina que está en una región, en R2, ¿sí? Me dan los datos. Para yo calcular la masa, como les decía, necesito conocer la densidad. Bueno, la densidad siempre se van a dar como dato, ¿sí? Para el inciso A, la densidad es I. Para el inciso B, la densidad es 3. Como les decía, de acuerdo a la teoría, es la integral triple de esa región. En este caso no va a ser una integral triple, va a ser una integral doble, porque es una lámina, ¿sí? La densidad que me dan como dato, y acá no va a ser diferencial de B, sino va a ser diferencial de área. ¿Está claro? Sí, sí. Es decir, que no, las aplicaciones físicas lo único que hacen es cambiar el integrando, de acuerdo a lo que tengamos que calcular. En este caso nosotros vamos a calcular la masa. ¿Qué necesitamos para calcular la masa? La densidad de ese cuerpo. Bueno, eso me lo tienen que dar como dato. Y después todo lo demás es plantear, como en este caso, estamos hablando de R2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear una integral doble. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, chicos? Entonces tenemos esa región, es x igual a y al cuadrado, igual a x menos 2, y la densidad, que me la dan como dato, es 3. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la masa de esa lámina, que está en R2. Bien. ¿Cómo sería la región, esa región? X igual a y al cuadrado. ¿Cómo es la gráfica? Una parábola. Bien. ¿Que se extiende con respecto a quién? Ahí con las ramas positivas. Que se extiende con respecto a X, ¿no es cierto? Porque es X igual a y al cuadrado, ¿está claro? Claro, sí, sí. ¿Está claro eso, chicos? Se extiende con respecto a X. Sería así. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Igual a X menos 2. Una recta. ¿Está pasando por dónde? Por menos 2. Por menos 2 corta ahí. ¿Sí?
Sí, Y a X, corta en dos. corta en 2. Bien. Quiere decir entonces que va a ser esta recta. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Dónde se intersectan? La recta con la parábola. A ver, calculen esos puntos.
Profe, la recta corta en 2 y sería en 2, 4 y en 1 menos 1. Sí, ¿cómo decían? A ver, No, que la recta, los puntos sería en 2, 4 y en 1 menos 1. Bien, ¿coincide el resto? A ver, ¿qué dice el resto? A ver, ¿calcularon? Sí, profe. ¿Sí? A ver, ¿cómo te dio? Lo mismo. Menos 1, 1 y 2, 4. 4. Bien, entonces quedaría acá. Porque necesitamos que el 1 menos 1, ¿no es cierto? Por un lado, acá, ¿está claro? ¿Sí? Sí, ¿Y el otro? 2, 4. 2 para X, 4 para Y. Sí. No, sería 2 para Y y 4 para X. Claro, claro, 4 para X, 2 para Y. ¿Está claro eso, chicos? ¿El resto? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Por qué? Tenemos que calcular la integral doble. No es más de lo que venimos haciendo. ¿Sí? Todo lo mismo que venimos haciendo. Lo único que cambia es, para calcular la masa de esa lámina, necesitamos la densidad, que eso nos van a dar como dato. Y después todo lo demás es doble, triple. ¿Sí? Nosotros hasta ahora vamos viendo doble. Entonces sería, en el integrando va la densidad, que vale 3. ¿En qué orden nos conviene integrar? ¿Está claro cuál es la región de integración? Es esta. Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿En qué orden me conviene integrar? Primero respecto a X. Bien. Tal cual. Porque si hacemos primero con respecto a y, tenemos que dividir y se nos complica la cuestión, ¿está claro? Fíjense que los 3 ejercicios que venimos viendo son coincidentes con eso. ¿Sí? Bien, vamos a integrar primero con respecto a x. Entonces queda definida mi región. ¿Sí? Una vez que grafica, tienen que definir bien la región. ¿Para qué? Para que después no tengan problemas a la hora de identificar los límites de manera correcta. ¿Sí? Entonces esta es mi región. Bien. Límite inferior. ¿Quién está por debajo? Me paro acá y miro. La parábola. Miro con respecto a x. Pero cuando miro con respecto a x, ¿qué es lo primero que encuentro? Esta recta, que es x igual a 0, y. O sea, el eje y. Pero el eje y no interviene en mi región. En mi región interviene la parábola y esta recta. ¿Está claro? Entonces paso, sigo. Para algunos estará claro, para otros no, ¿sí? Pero más que nada para que se entienda. El eje y no forma parte de mi región de integración. Entonces, sí forma parte de mi región de integración la parábola y la recta. Entonces, límite inferior, la parábola, ¿no es cierto? Sí.
y al cuadrado. Límite superior, la recta. ¿Qué tengo que hacer con la ecuación de la recta? Y más 2. Y más 2, despejar x, exactamente, y más 2. Bien, con respecto a y, Desde -1 a 2. desde -1 a 2, exactamente, porque en -1 y 2, ¿sí? Son los que me delimitan la región que yo estoy calculando. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Me paro con respecto a y miro quién está, la recta x igual a -1 y la recta y igual a 2. Entre -1 y 2. Y luego integro. ¿Sí? Entonces, esa integral me daría la masa de esa lámina, ¿sí? Que está delimitada por una parábola y una recta. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Bien. ¿Se va entendiendo el resto de los chicos? ¿Se va entendiendo? Están todos callados. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, otro de los conceptos de física que usamos, bueno, la masa, necesitamos la densidad, es el centro de masa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la definición del centro de masa? ¿Qué necesitan para calcular el centro de masa? La posición era posición, masa. Para calcular el centro de masa necesitan los momentos de inercia, que son los momentos de fuerza con respecto a cada plano. ¿Los recuerdan eso? ¿Los recuerdan? Sí, sí. Bueno, si quieren calcular, por ejemplo, con respecto al plano XZ, ese momento de inercia, ¿sí? Momento de fuerza, con respecto al plano XZ, ¿sí? Es el peso, digamos, por la dirección en la cual ustedes, la dirección que es perpendicular a ese plano. En este caso, con respecto al plano XZ, es Y. ¿Lo recuerdan a eso cuando lo veían en física? Sí, sí. ¿Lo recuerdan? ¿El resto de los chicos? Sí. ¿El resto de los chicos? ¿Sí? Bueno, de ese análisis que hacían en física, ¿sí? Y bueno, y así con respecto a cada uno de los planos, ¿sí? Con respecto al plano YZ, con respecto al plano XY. Eso, llevado a los momentos totales, es el momento de XZ, bueno, lo que habíamos expresado recién, ¿sí? Haciendo el reemplazo correspondiente de la definición acá de P, ¿sí? Digamos que aquel momento con respecto al plano XZ es la integral triple, ¿sí? ¿De quién? De la densidad multiplicada por I. ¿Por qué? Porque estoy haciendo con respecto al plano XZ, ¿sí?
Es el momento con respecto al plano XZ, ¿sí? La densidad multiplicada por Y. Con respecto al plano YZ es la densidad multiplicada por el plano X, por la variable X, ¿sí? La densidad con respecto al plano XY, el momento con respecto al plano XY es la densidad multiplicada por Z, ¿sí? Esos son los momentos, ¿sí? Llevados a integrales múltiples que nosotros necesitamos calcular para después poder calcular el centro de masa. Una vez que calculamos los momentos, podemos calcular el centro de masa, ¿sí? ¿Lo recuerdan a eso? Claro, sí, sí. El centro de masa, ¿cuál es la definición del centro de masa? ¿Qué les permite a ustedes ese punto? ¿Qué sería el centro de masa? ¿Cuál es la interpretación que hacen? Era como que se podía considerar que toda la masa estaba contenida en el punto. Claro, ¿y qué te permite a vos? ¿Cuál sería un ejemplo práctico, por ejemplo, de un centro de masa? Podría Creo ser que la ayudaba. posición. A ver, sí, a ver. Un ejemplo práctico de un centro de masa. ¿O qué les permite a ustedes un centro de masa? Determinar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, exactamente. Exactamente, el punto de equilibrio. Es importante que sepan lo que están calculando, para qué sirven y no tan solo cómo se calcula. ¿Sí? Por eso fíjense la importancia. Primero lo que hacíamos, calculábamos la masa. Una vez que tenemos la masa, podemos calcular los momentos de fuerza con respecto a cada plano. ¿Sí? Los momentos de fuerza se calculan de esta manera. Fíjense que no varían mucho con respecto a la forma de la masa. Es la densidad, pero con respecto a cada eje. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso? Y a su vez esos momentos de fuerza con respecto a cada plano me van a permitir calcular el centro de masa, que es el punto de equilibrio de ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, cada una de esas coordenadas, si yo estoy en el espacio, va a ser un punto en X, un punto en Y y un punto en Z. ¿Cómo se calculan? Bueno, con el momento de fuerza con respecto al plano YZ, dividido todo siempre por la masa. ¿Sí? Eso me va a dar el valor que va a tomar ese centro de masa con respecto a X. Con respecto a Y es el momento de fuerza, ¿sí? Con respecto al plano XZ, dividido en la masa. Y el valor en Z va a ser el momento de fuerza con respecto al plano XY, dividido por la masa. ¿Sí? Repasando. ¿Cómo calculamos la masa? Como la integral sea doble o triple de la densidad. ¿Sí? Lo que van integrando es la densidad. Masa. ¿Cómo calculamos el centro de masa? Con los momentos de fuerza con respecto a cada plano, divididos en la masa. La masa ya sabemos cómo calcular. Necesitamos calcular los momentos de fuerza con respecto a cada plano. Los momentos de fuerza con respecto a cada plano son, con respecto al plano YZ, es la densidad multiplicada por X, ¿sí? Sea integral triple o integral doble. Y así con respecto a cada uno de los planos. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Bien. En el ejercicio anterior me pide el centro de masa y los momentos de inercia. Bueno, los momentos de fuerza voy a calcular primero. Una vez que tenga los momentos de fuerza, voy a poder calcular el centro de masa. ¿Por qué? Porque la masa ya la calculé recién con la integral que hicimos, ¿sí? Entonces me faltaría calcular los momentos de fuerza de cada plano. Una vez que tengo ese dato, ya puedo calcular el centro de masa. ¿Se entiende eso? O sea, es más que nada usar las fórmulas, ¿sí? Aplicaciones físicas sigue siendo resolver integrales. Lo único que cambia es el integrando, ¿sí? Dependiendo si tengo que calcular la masa o el centro de masa, ¿sí?
¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, eso ya se lo dejo a ustedes. Cualquier cosita lo vemos con un ejercicio más práctico, ¿sí? Pero fíjense que, como les decía recién, aplicaciones físicas sigue siendo resolver integrales, ¿sí? Lo que vimos recién, en teoría, se aplica tanto a integral doble como a integral triple, ¿sí? Integral doble voy a tener dos variables, integral triple voy a tener tres variables, ¿sí? De todas maneras, lo van a profundizar un poquito más con el profe, el aspecto teórico. Nosotros simplemente hacemos un pequeño repaso de las fórmulas para que ustedes sepan cómo aplicarlas, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando. Vamos a integrales triples, ¿sí? ¿Vieron algo de teoría con el profe de integrales triples? ¿Vieron con el profe algo de integrales triples? ¿Algo alcanzaron a ver de teoría? Sí, un poco. Ah, bien. O sea, pero ya están al tanto, ¿no es cierto? Bien, vamos a empezar a calcular integral triples. Se agrega una variable. Nosotros habíamos visto integrales dobles, ¿sí? Lo que hacemos ahora es agregar una variable más, que sería la variable z, ¿sí? A ver, en el ejercicio 13, el inciso B, a ver, traten de plantearlo. Y igual a x cuadrado, los planos x igual a z, x igual a y, z igual a 0. A ver.
Está bueno ese ejercicio para que interpreten también el tema de la gráfica, ¿sí? Para que analicen, hagan el análisis correspondiente, ¿sí? Bueno, ¿cómo quedó esa gráfica? ¿Puedo salir? Chicos, Puede ser que sea un conjunto de planos. sí, hay dos planos ahí, sí. ¿Qué más? Está bueno para pensar, ¿eh? Suelen ser ejercicios de parcial, algo así. Fíjese que no hay mucha complicación. En realidad, ¿dónde está la complicación en hacer la interpretación de esos planos? ¿Sí? Y justamente planos, que es lo que le costó en el primer parcial. Así que repasen planos, ¿sí? Por sobre todo en el espacio. Bueno, ¿cómo les quedó la gráfica? A ver. Puede ser que sea un cubo.
Pero fíjense bien, hay más que planos ahí, hay dos planos y ¿qué más? Plano y ¿qué más hay? Cilindro parabólico. Cilindro parabólico, ¿sí? Fíjense, y igual a x cuadrado, los planos x igual a z, x igual a y y z igual a 0. O sea que por un lado tenemos y igual a x cuadrado, x igual a z, y igual a x y z igual a 0. Igual a x cuadrado, ¿dónde está ubicado ese cilindro? ¿Será algo así, no es cierto? Y se extiende con respecto a z, ¿está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos? Igual a x. Un plano que pasa por el origen. Bien. Igual a x. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? ¿Lo ven, chicos? Sí, sí. Bien. ¿Qué más tenemos? Y Este el es un plano, plano. Se extiende así indefinidamente. ¿Lo ven? ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? Bien. X igual a z. Otro plano. ¿Por dónde está pasando? Por acá. ¿Sí? ¿Y cómo se extiende ese plano? Por el eje Y. Claro, claro. Ese plano se extiende así con respecto a Y. Entonces, profe, el piso sería el plano Z, perdón, el plano es XY, donde Z es igual a 0, y el techo es el plano. Claro, bien ahí. Bien, 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 bien. Ah, bien. Acá lo que quizás cuesta un poquito interpretar sería la parte esta en donde me da el tope arriba. Porque sería que como que la intersección del plano y igual a X con el cilindro parabólico me genera esta región. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a integrar. ¿Está claro? Y esto se levanta. Se levanta hasta que llega como techo el plano X igual a Z. ¿Está claro? Nada más que el plano X igual a Z, el plano X igual a Z en realidad, eh, este plano, este plano está inclinado para acá, para este lado, no para ese lado. Yo lo hice de una manera que se entienda cómo se graficaría. ¿Sí? En realidad la inclinación de este plano, ¿sí? Sería para este lado. ¿Sí? O sea, la inclinación de este plano sería para acá, para este lado. ¿Lo ven a eso? ¿Se puede interpretar? Entonces esta porción se va a levantar y lo va a chocar a este plano.
Y eso me va a dar el tope con respecto a z. Entonces, con respecto a z sería entre 0 y x, porque esto me daría el tope de arriba. ¿Lo ven? La verdad que acá es un poco difícil graficarlo acá en la pizarra. ¿Pero se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Sí, ¿Se entiende? O sea, esta base se extiende, se levanta. Y va a llegar a un punto en donde lo va a cortar a este plano. ¿Sí? Bueno, ese punto donde lo corta me daría el tope con respecto a z. ¿Se entiende? Obviamente acá un punto de intersección del cilindro con el plano. ¿Sí? Voy a tener acá un punto de intersección en X y en Y. ¿Sí? Voy a tener acá un punto de intersección. ¿Cuál sería ese punto? El 1, 1, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, sí. Bien. Entonces yo ya sé que con respecto a z, ¿cómo son los límites? Me falta y, me falta x. Bueno, integral triple es esto. Se agrega una nueva variable, que es z. ¿Sí? Y de la misma manera que hacer con respecto a x, con respecto a y, tengo que determinar los límites de integración también con respecto a z. Entonces ya sabemos que con respecto a z va entre 0 y x. Lo que vale integrando, eso me dan como dato. ¿Sí? Me da una función para integrar. Bien. ¿Cuáles serían los límites con respecto a x, con respecto a y? A ver. ¿Cómo podríamos hacerlo? A ver. Sería el área que está, el volumen que está acotado entre los dos planos, Entre el plano y el cilindro que es y el cilindro parabólico. el cilindro parabólico y el plano. Claro. Bien. ¿Cómo serían entonces los límites? Y sería el cilindro parabólico y el plano. Bien. Entonces, ¿qué sería? ¿Con respecto a qué variable? Y Con respecto a y. Con respecto a y, después con respecto a x, dicen ustedes. Bien, con respecto a y, ¿cómo sería? Me paro acá, ¿sí? Y miro. ¿Quién está? X, pero no me interesa, ¿no? Porque no forma parte de mi región. Entonces, ¿quién está por debajo? La parábola, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿cómo sería entonces? Va del cilindro parabólico al plano X. X cuadrado. Z. Ujú. ¿Quién iría acá al límite superior? X. X. Bien. Con respecto a X, con respecto a X, 0 a 1. 0, 1. Bien. Y si quiero cambiar los límites, tengo complicación
Me resulta lo mismo, me resulta más complicado. Z lo mantenemos, ¿cierto? Vamos entre 0 y X. Si cambio, primero voy de X y después voy de Y, se me complica, sigue siendo igual, no tengo complicación. A ver, ¿qué piensan? Si cambia de límite, a lo último le quedaría x y x. De x cuadrado a x no estarían definidos los límites, ¿o sí? O sea, no sería un valor entero, como 0 y 1. A ver, fíjense bien. Fíjense bien. Analicen bien, a ver. ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿No me complica? Yo diría que sí, porque si miramos desde X, Claro, esa es podemos la hacer el mismo idea. análisis. Mirar, pararse en el eje y mirar qué tienen, exactamente. Recuerden siempre que la región de integración, bueno, ustedes una vez que grafican, identifican bien la región de integración, ¿sí? Que dijimos que es y igual a X y el cilindro parabólico, ¿sí? Esta es mi región de integración. La identifico primero. ¿Para qué? Para poder establecer los límites. Entonces, primero yo me paré así, hice con respecto a Y, me paré, miré para acá. Después me paré y miré para acá. ¿Sí? Ahora voy a hacer al revés. Me voy a parar acá y voy a mirar. ¿Sí? ¿Qué tengo primero? Límite inferior. Si estoy parado primero con respecto a X. X igual a Y. Claro, exactamente. Y límite superior, Más raíz de Y. más raíz de Y. Exactamente, bien. ¿Y qué me falta? Ya me paré así. Me tengo que parar así ahora. Me paro ahora mirando con respecto a Y. ¿Y qué tengo? 0 y 1. 0 y 1. ¿Cambió en algo? Cambio que uno de los valores límites es una raíz. Sí, podríamos decirlo que nos puede traer un poquitito de complicación ya tener que integrar como límite una raíz. Pero en este caso particular no traería mucha complicación. ¿Sí? Pero lo bueno es que sepan hacerlo en uno y en otro sentido, cambiando el orden de integración, eh, por las características, por las cuestiones que ya habíamos comentado anteriormente, ¿sí? Pero sí lo podemos hacer, fíjense que no habría mucha complicación, ¿sí? Obviamente siempre será más fácil integrar una potencia que integrar una raíz dentro del límite, ¿sí? Pero fíjese que sí lo podíamos hacer en los dos sentidos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien, perfecto. Acá pregunta Sí, cómo hizo para analizar los límites con respecto a Z. con respecto a Z. Sí, fíjense que con respecto a Z me dice Z igual a 0 y X igual a Z. El X igual a Z es este plano, que lo habíamos explicado, ¿sí? Es este plano, el X igual a Z. ¿Sí? Es como que está pasando por acá ese plano, ¿sí? Y me está dando acá una altura. O sea, pasa bien pegado acá, por eso no lo... Es un poco difícil de graficarlo acá para que se entienda, ¿sí? Es como que esta superficie se levanta hasta que intersecta este plano, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cuando le intersecta este plano, ahí me genera esa superficie, ¿sí? No lo quería hacer, pero bueno, queda un poco engorroso hacerlo acá desde la pizarra. Pero esa es la idea, este plano es el que me da la altura. Esta superficie se levanta hasta que intersecta el plano X igual a Z. Por eso los límites con respecto a Z van entre 0 y X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende un poco mejor ahí? El límite con respecto a Z. Lo que pasa es que acá el plano
para poderlo graficar, va bien pegado acá, tiene muy poco desplazamiento para que se pueda hacer bien la gráfica, ¿sí? O sea, sería lo mismo que el plano y igual a X, pero llevado acá a XZ. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Claro, sí, sí. ¿Sí? Bien, ese sería el límite con respecto a Z. O sea, me daría el tope, me daría la altura de esa superficie, ¿sí? Y bueno, y acá recuerden que el integrando le dan como dato, le dice que lo que va en el integrando es X más 2Y, ¿sí? No se olviden que acá lo que van a integrar ustedes es X más 2Y. ¿Sí? Bueno, llegamos hasta aquí, chicos. Recuerden que mañana tienen la clase de fortalecimiento con el profe. Van a seguir viendo integrales, ¿sí? Así que bueno, aprovechen también esas clases. Tenemos las clases de consulta que son presenciales, que estamos haciendo práctica también, simulacro de parciales. Así que bueno, y practiquen por sobre todo, ¿sí? Bueno, chicos, los libero. Hasta la próxima clase. Ok, profe, hasta la próxima clase. Bien, profe. Saludos para todos.